¿Qué tal? Saludo cordial a todos, bienvenidos a este nuevo video donde quiero hablarles de estos cuatro señores de las 4 décadas en el boxeo. Cuatro figuras de primer nivel que aún están dando guerra y que la gran duda entre los fanáticos en sus debates en las redes sociales es si aún les queda gasolina en el tanque para seguir dando esa guerra. Hablamos de púgiles como Gennady Golovkin, que termina de cumplir 40 años, hablamos de Yuriorkis Gamboa, que ya los tiene. Hablamos de Nonito Donaire, que va a cumplir 40 a finales de este año. Y hablamos también de Luis King Kong Ortiz, que hace rato pasó los 40 y hoy está en los 43 años, pero espera pacientemente esa pelea de primer nivel contra algún buen clasificado e inclusive una pelea de título. Son cuatro casos totalmente diferentes entre sí, pero que los une un mismo factor. Están a punto o van a realizar peleas realmente riesgosas ante rivales más jóvenes que podrían inclusive lastimarlos, dañarlos seriamente. Vemos el caso, por ejemplo, de Gennady Golovkin, que enfrentará en septiembre a Canelo Álvarez, y hay una enorme discusión en las redes si tiene aún condiciones, si tiene gasolina en el tanque, como para comprometer una casi segura victoria del mexicano, repito, en esa pelea de septiembre. Hablamos también del caso de Yuriorkis Gamboa, que viene de 2 derrotas consecutivas y ahora va contra el Pitbull Cruz en una peligrosa pelea este sábado, en una de las preliminares de ese duelo en pague por ver entre Yordenis Ugas y Errol Spence. Y luego está el caso de Nonito Donaire, que deberá enfrentar en una revancha a el monstruo Naoya Inoue, un Nonito Donaire que desafía el tiempo y a sus 39 años hay razones para creer que está mejor que nunca. Por el otro lado tenemos a Luis Ortiz, el King Kong, que lo veíamos ya enfrentando a Andy Ruiz. Sorpresivamente en estas últimas horas nos enteramos que Ruiz, en una cartelera de Thriller, va a pelear contra Tyrone Spong, realmente un kickboxer, un artista marcial y que poco ha dado en el boxeo como para imaginar que pueda ser un rival de riesgo. Fue decepcionante que haya elegido ese rival, pero lo más importante es que evitó esa pelea con King Kong Ortiz. Ellos cuatro son figuras de primer nivel y uno se pregunta, ¿les queda gasolina en el tanque? Más que preguntarnos si les queda gasolina, tenemos que preguntarnos por qué tienen condiciones o no tienen condiciones de afrontar los retos que vienen por delante. Si empezamos por Golovkin, por Triple G, creemos que su reto es demasiado elevado en términos de posibilidades como para aplaudir el hecho de que se cumpla aquella anhelada trilogía de hace unos años contra Canelo Álvarez. Canelo Álvarez es un hombre que ya está rondando en su peso habitual, el peso crucero, dicho por el propio Eddie Reynoso. En su momento normal anda por las 185 libras, es decir, puede andar mucho más que eso, ante un Golovkin que no ha peleado más que en 160 libras. Se dice que contra Steve Rolls lo hizo en 168 libras, pero sabemos que fue un esparreo, una broma de mal gusto tomar eso como una pelea real. El verdadero Golovkin ha peleado siempre en 160 libras. Es decir, que ya está, por un tema de edad, en condiciones de salir de las 160 y seguramente se sentirá cómodo en 168. Pero la pregunta que uno se hace es, en primer lugar, ¿hasta dónde alcanza su asimilación tomando en cuenta su edad? Tomando en cuenta esos problemas que transmite sus dificultades de respiración en una pelea y tomando en cuenta el momento en el cual está Canelo Álvarez, donde se ve más fuerte, donde se ve con un golpeo de mayor poder y donde siempre ha tenido una resistencia al golpeo que está más allá de lo normal. Canelo Álvarez es un hombre que puede subir y bajar entre las 168 y las 185, 190 libras por sus capacidades de rehidratación que están en ese rango de ser parte de su naturaleza. Es muy benéfica en ese sentido. Entonces, como le decía en un video anterior, solamente una
anticláusula que le impida a Canelo Álvarez irse demasiado en el peso, donde se le obligue a bajar a un peso donde tenga que esforzarse, estaría emparejando las opciones. Incluso yo creo que ni siquiera deberían pelear en 168, deberían hacerlo allí por las 164 y 165 libras, algo que siempre hizo Canelo Álvarez. Las 165, 164 siempre se dijo que son parte de las 168. Entonces contra Triple G perfectamente pueden marcar un peso de 168 y 164 o 165, como también se hizo precisamente contra Chávez Jr., y eso yo creo que sería lo único que podía emparejar. Otra cosa sería un verdadero suicidio, porque honestamente el tipo de boxeo que ha practicado en los últimos años Golovkin lo ha deteriorado. Es un hombre que ha recibido muchos golpes y esos golpes van minando parte de sus fortalezas, algo que se vería en una pelea contra Canelo Álvarez, que tiene casi 10 años menos. O sea, la gasolina de Golovkin ya está bastante deteriorada como para imaginar que soporte un desafío tan riesgoso como una pelea contra Canelo. Si vamos al caso de Yuriorkis Gamboa, creo que los peligros son mayores, aunque con ciertas reservas. ¿Por qué les digo eso? Porque Yuriorkis Gamboa va a poner a prueba a un rival que parece adecuado a su boxeo. Es decir, no es un hombre que tenga una pegada que uno se imagine que lo pueda lastimar con un solo golpe. El Pitbull Cruz es un púgil de mucho volumen de golpeo en golpeo de poder, pero que va destruyendo poco a poco y no se mueve tanto como sí lo va a hacer Yuriorkis, es decir, puede utilizar la elusividad para evitar golpes, puede pasar golpes y no puede recibir golpes limpios del Pitbull Cruz, es decir, puede trabajar la pelea y llevarla hasta el final, puede perder en las tarjetas, pero entiendo que este combate contra el mexicano podría ser determinante para constatar si sus 40 años todavía le dan aire o si tiene, vuelvo al tema de la gasolina, si la gasolina del tanque le alcanza para seguir un poco más. No creo, repito, de que pueda dañarlo seriamente el Pitbull Cruz, pero sí creo que el tiempo de Yuriorkis Gamboa ya pasó. Basta ver sus últimas peleas, él ha peleado muy poco. Viene de 2 derrotas, pero lo peor de todo es que viene de 1 año y medio sin pelear. Gamboa, desde aquella pelea contra Terence Crawford en 2014, él tuvo una seguidilla, una secuencia de grandes victorias. De 9 peleas solamente perdió 1. Pero estuvo flotando entre las 130 y las 135 libras. Incluso cuando llegó la pandemia, él tenía una pelea de título de las 130 libras. Porque al final del día, él es más un 130 y un 126 que un 135, incluso por su propio tamaño. En este caso va a enfrentar a un hombre casi de su tamaño, que no es tan movedizo como sus recientes rivales. Me refiero a Gervonta Davis y el propio Devin Haney. Y seguramente va a poder trabajar a partir de su experiencia esta pelea. Entonces hay ciertas paridades que nos permiten esperar la misma para tener una noción exacta del tipo de Yuriorkis Gamboa que vamos a apreciar en este momento. Si es un hombre que ya se le terminó la posibilidad de seguir en el boxeo, o esta pelea le rinde un boleto hacia un par de peleas más que lo puedan mantener en el primer nivel. Una incógnita realmente, pero la pelea contra el Pitbull Cruz será determinante en ese aspecto. Luego tenemos a Nonito Donaire. Un Donaire que tiene por delante una peligrosa revancha contra un hombre como Naoya Inoue, el verdadero monstruo, un púgil de mucho golpeo de poder que lastima a sus rivales, pero que también sintió la mano al punto que sufrió una lesión que obligó a llevarlo al quirófano. Y obviamente van a enfrentarse 2 hombres que pegan muy duro y que a la hora de la pelea va a haber una enorme diferencia en tamaño y en peso para el lado del filipino. Lo de Donaire es un caso totalmente extraño. Precisamente hoy se cumple fecha
cuando fue derrotado en 122 libras por Guillermo Rigondó, la más grande victoria en la carrera profesional del cubano, y luego subió a 126 libras. Allí realizó 2 peleas más y perdió contra Nicholas Walters, regresando a 122, ganó 4 peleas consecutivas, perdió con Magdaleno, volvió a subir a 126, donde perdió con Frampton, y decidió en ese momento bajar a 118 libras, donde ha realmente demostrado que marca una enorme diferencia con el resto de sus rivales, especialmente por el tamaño y esa capacidad única que tiene Nonito de deshidratarse, de exprimirse y recuperarse rápidamente en la noche anterior a cada una de sus peleas, al punto de que él inclusive estaba dispuesto a bajar hasta las 115 libras para desafiar a cualquiera de los campeones. Muchos fanáticos nos cobran aquello de que no nos quejamos de lo que hace Nonito Donaire, pero yo les recuerdo que con ese tamaño Donaire ya peleó y ganó en 112 libras, peleó en 115, subió a 118, luego a 122 y después a 126. Ahora está regresando a su peso natural. Él es un 118 libras, que tiene un tamaño que desdice, digamos, en términos de imagen, todo bien, pero él es un 118 libras. Algo parecido a lo que va a ocurrir cuando Nakatani siga subiendo categorías. Cuando llegue, por ejemplo, a 118 libras, hoy está en 112 y ya vimos que junto a Nakatani tiene un tamaño prácticamente de 122. Algo parecido a lo que ocurría con Nonito Donaire. Ocurre que con Donaire, a medida que iba subiendo, se iba notando que iba perdiendo capacidades que no pierden 118 libras. Y su tamaño y su velocidad y su capacidad de soportar allí golpeo y aplicar golpes muy duros de poder hacen una enorme diferencia. Va contra un fenómeno como Naoya Inoue y allí se emparejan las cosas, pero hay del lado de Nonito una diferencia que a sus 39 años consigue marcar precisamente su vigencia en el boxeo de primer nivel por esa razón. Si Nonito estuviera peleando en 126 e incluso en 122, podríamos decir que sus casi 40 años ya le estarían obligando a abandonar el boxeo, pero en una división como las 118 libras, sus ventajas físicas marcan una diferencia. Hay que ver qué es lo que ocurre entonces en esa pelea con Naoya Inoue, que puede marcar el fin de su carrera, dependiendo cómo termine la misma, por más que ahora esos dramas que existen alrededor del caso de NTK Global y Probellum podrían afectar el desarrollo de esa pelea contra Naoya Inoue, como les comentaba en mi video anterior. Y por último tenemos a Luis Ortiz. Luis Ortiz tiene 43 años. No sabemos cuánto le queda en el boxeo. Creemos que se le terminó la gasolina. La pelea anterior, Ortiz es un hombre también otro caso extraño. Él debutó muy tarde, con más de 30 años en el boxeo, y ha hecho una carrera muy respetable al punto de que tiene solamente 2 derrotas y fueron esas 2 derrotas contra Deontay Wilder. No obstante, su deterioro se notó en su última pelea contra Charles Martins, que lo mandó 2 veces a la lona, que estuvo a punto de perder ante un hombre que en condiciones normales ni siquiera podría condicionarle su pelea ni ponerle en riesgo. Sin embargo, Martin fue un rival que lo complicó, que se le volvió incómodo y que pudo ganarle por nocaut en la que hubiera sido la última pelea de la carrera de El King Kong. Yo creo que por esa razón él repensó su carrera, no aceptó la pelea que le ofrecieron por la eliminatoria FIB contra Filip Ergovic y está a la espera de una pelea que le dé una muy buena bolsa para decirle adiós al boxeo. Creíamos todos que esa gran pelea con esa gran bolsa era ante Andy Ruiz, pero definitivamente quizás Andy Ruiz pensó que es demasiado riesgo enfrentar al King Kong y decidió irse por ese combate ante un kickboxer como lo es Tyrone Spong. Por ello estamos esperando qué es lo que va a suceder con el futuro inmediato de Luis Ortiz. Dependiendo del rival que le elijan, sabremos si él todavía tiene algo de gasolina en el tanque que le permita mantenerse en el boxeo de primer nivel por un par de años más y de sus 43 pueda aspirar a llegar a los 45 y quién sabe ir por romper algún tipo de récord histórico volviéndose campeón a esa edad. Se puede esperar que así sea porque realmente las condiciones físicas de Luis Ortiz son excepcionales. Si él se prepara puede seguir en el primer nivel. No obstante,
hay rivales que podrían lastimarlo seriamente, como lo demostró Martin. Por eso nos imaginamos que una pelea interesante para él sería enfrentar a un hombre como Andy Ruiz, porque en términos de peso y en volumen físico puede darse un combate parejo. Infelizmente no se dio. Esperemos que Ruiz elija enfrentar a Ortiz después que venza a Tyrone Spong. Por lo pronto, quien tiene mejor gasolina en el tanque, sin duda alguna, de estos cuatro para seguir adelante, es Nonito Donaire, esperando que la misma le dé y le alcance al menos para esa revancha contra Naoya Inoue, si es que la misma realmente ocurre.